Listo. Entonces, reitero mi saludo, mi bienvenida a ustedes a esta clase, a esta videoconferencia del 3 de febrero del 2021. En esta videoconferencia vamos a trabajar prácticamente lo que ustedes tienen que hacer en el taller. Yo trabajaré con una base de datos ejemplo y ustedes trabajarán con su base de datos. Lo importante es que lo que vamos a hacer aquí es exactamente lo que ustedes tienen que enviarme. Perfecto, voy a empezar con lo primero. Recuerden que todas las líneas tienen que ir documentadas porque es parte de la calificación. ¿Qué va a ir ahí? Lo que va a ser la línea que sigue. Por ejemplo, yo voy a crear la base de datos. Por lo tanto, voy a poner aquí crear la base de datos. Y a continuación, sí voy a escribir el código que me va a servir para crear la base de datos. Tienen que tener en cuenta que no vamos a trabajar de modo gráfico. De modo gráfico genera un código, pero yo ese código no lo deseo. Yo espero y deseo y voy a calificarle es el código que ustedes van a escribir. Como en este caso, yo no voy a trabajar absolutamente nada gráficamente. Todo es en base de códigos. Bien, voy a ponerle un nombre a mi base de datos. Voy a hacer uso del charset recordando que esto nos ayuda que cuando ingresemos a nuestras tablas caracteres perdón, la ñ, sí, caracteres o vocales con tildes, nos aseguramos que sí las va a guardar tal como se les escribimos. Es muy posible que a lo mejor sin ponerle todo, que hasta ahí sea necesario, ¿sí? Pero no la podemos tener a ciencia cierta de que nos va a aceptar las vocales con tilde, ya sean mayúscula, minúscula o caracteres especiales. Entonces, es importante que ustedes le escriban toda esta situación. Aquí podemos darnos cuenta, la que vamos a usar es Spanish. Listo. Por ahora, voy a ejecutar línea por línea. Al final de cuando ya hemos terminado de diseñar nuestras bases de datos con las relaciones, con todo, voy a ejecutar absolutamente todo lo que yo tenga, porque es lo que yo voy a hacer cuando yo les voy a calificar. Yo no voy a estar línea por línea ejecutándolo. Esta ocasión lo voy a hacer así, pero al final de clase voy a borrar la base de datos que voy a crear con todas sus tablas y voy a ejecutar absolutamente todo el código. Y eso es lo que voy a hacer con sus trabajos. Bien, voy a ejecutar esta primera línea. Refrescamos y observen que ya tenemos creada nuestra base de datos, pero por ahora no tenemos ninguna tabla. Entonces, lo siguiente, creación. Perfecto, voy a hacer la primera creación de tablas. Como vimos en el documento, en la diapositiva, sí, aquí están las tablas. Hay varias formas de empezar a diseñar las tablas de una base de datos. Usted puede, al mismo tiempo que diseña ya la tabla con cada uno de sus tipos de datos, también ya puede ir creando el primary key y también creando el foreign key. O puede ser que primero cree toda la tabla sin primary key, sin foreign key y lo hagamos después. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo después? Es decir, que la primary key y la foreign key yo lo creo después. ¿Cuál es la ventaja? Primero, que yo puedo empezar a crear cualquier tabla. No tengo ningún orden para crear tablas. Pero ¿qué pasa que usted al mismo tiempo que crea su tabla también quiere crear la foreign key?
¿Qué pasa, por ejemplo, que yo quiero crear la tabla bar? Perfecto, código bar es propio de bar, nombre, RUC, domicilio, fecha, horario, pero código de localidad, ¿sí? Ojo, si aquí mismo ya creo la relación. ¿Qué pasa que código de localidad y yo creo la relación, pero este código de localidad aún no existe? Entonces, primero no podría crear esta tabla. Tendría que crear primero la de acá y después venir a crear esto. Eso, si repito, si hacemos todo en el mismo código, al mismo momento que yo creo tablas, que yo creo datos, creo también la foreign key, creo también la relación. Entonces, si yo no tengo aún creada esta tabla que contiene este atributo, esta tabla yo no la puedo hacer primero, tengo que hacerla acá. Entonces, de la forma como lo vamos a hacer ahora, yo en cambio voy a crear todas las tablas. Todas las tablas, también creo el foreign key, pero no creo las relaciones ahí mismo. Las voy a crear aparte. El trabajo lo tienen que enviar de esa forma, crear de manera separada. Después, ustedes con su experiencia quieran crearlo gráficamente, quieran crearlo ya creando las relaciones ahí mismo, ya eso queda en sus manos. Pero este trabajo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de manera separada. Crear tablas, crear relaciones, crear los chats, todo aparte. Bien, entonces voy a crear primero las tablas. Voy a crear la primera tabla. Create table. Y voy a crear la primera. Bares. Voy a crear aquí cada atributo. Recuerden, los atributos deben crearlos de acuerdo a lo que van a guardar ahí. No pueden ponerle cualquier tipo de datos a un determinado atributo. Mucho ojo con esa situación, por favor. Bien, código de bar no va a ser más de un char que va a tener 3 caracteres. Pueden ser numéricos, pueden ser alfanuméricos, pero solo tendrá 3 caracteres. Esta será de tipo not null. ¿Qué significa? Que obligatoriamente el usuario tiene que ingresar datos ahí. Si no ingresa datos, va a salir un error, porque ese campo es not null. No se puede quedar vacío. Veamos otro. Nombre. Va a ser varchar de 60. Por ejemplo, ¿qué pasa que le pongo así solamente? Varchar y no le pongo not null. ¿Qué significa? Que nombre puede ser que lo ingrese, como puede ser que no lo ingrese y deje en blanco ese atributo. Pero no, también lo quiero que sea not null. Hay algunos datos que se permiten que puedan ser nulos. Es parte de la definición de ustedes cuando, repito esa palabra, cuando lo definan. En ese momento ustedes tendrán que decidir si es not null o si se permite que sea ese atributo nulo. Bien, pongamos root. El root, así como su cédula, tiene un número determinado de dígitos. En nuestro caso, el root tiene 13 dígitos. Entonces lo voy a poner que sean char de tipo 13. Recuerden la diferencia entre varchar y char. En varchar puede ser que los 60 yo ocupe 30 y los otros 30 no lo va a ocupar la variable. A diferencia de char, que si le pongo 13 y le ingreso 5, pues me va a ocupar los 13 espacios, es decir, va a haber un mal gasto de memoria. Es por eso que importa mucho definir el tipo de dato correcto y su dimensión. Pues lo defino de 13 porque sé que el root es de 13, no hay de más y no hay de menos. Not null. Pongamos fecha de apertura. Ese es del tipo date. También lo vamos a poner con not null. Horario. Char, el horario es para ver si trabaja en la mañana, en la tarde. Como es un bar, son horarios, son horarios, ¿cómo sería la palabra? Que no son los mismos, rotativos, perdón. Entonces yo le voy a poner qué horario, voy a ponerle char 4 y voy a manejar 3 horarios, ¿sí? También not null. Y aquí ya puedo poner bajo esta modalidad yo puedo poner aquí mi foreign key.
pero no le voy a decir todavía a la tabla que ese es un foreign key. Eso lo voy a hacer más abajo. Código de localidad. Va a ser el tipo integer y va a ser not null. Al último no se le ponen coma. Si le pongo coma, sale un error. ¿Sí? Entonces, ustedes esto lo van a poner en la brochita y vea cómo automáticamente lo que puse en minúscula lo puso en mayúscula y lo puso ya, como dice aquí, embellecer. ¿Sí? Ahora, voy a ejecutar este código. Aquí tengo un error. Ah, miren que aquí me dice que la base de datos no está seleccionada. ¿Por qué? Recuerden que la base de datos seleccionada siempre está en negrito. Y miren que ninguna está seleccionada. Por lo tanto, aquí me faltó abrir la base de datos. Entonces, use bar. Y lo ejecuto. Y observen que ahí así se pone en negrita. Y ahora sí puedo ejecutar esto aquí. Esperemos que termine de procesar. Listo. Y observen que ya tengo la tabla bares con cada uno de esos atributos y me define aquí de qué tipo es cada uno de ellos. ¿Ven? Listo. ¿Qué pasa? Que yo me olvidé de crear, tenía aquí, por ejemplo, en bares, observen que en bares no puse domicilio o dirección, el nombre que le quieran poner, no lo puse. Me olvidé, no lo puse. Bien, yo puedo borrar la tabla y volver aquí a añadirle el otro atributo. Pero no, ¿para qué borrar? Puede ser de varias formas, pero yo no lo voy a hacer así. Yo no voy a borrar la tabla, sino que en la misma tabla voy a aumentarle otro atributo. Entonces, voy a poner aquí, modificar tabla. O en su defecto, por ejemplo, fecha de apertura no tiene ese nombre, sino que tiene otro nombre. Pues yo también lo puedo cambiar desde acá. O si el tipo de datos no era char 4, era char 5, también lo puedo cambiar bajo esta modalidad que les voy a poner ahora. Bien, la primera modificación. Cambiar el nombre a la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero ponerle bares, quiero ponerle bar. ¿Sí? Quiero ponerle bar. Pues bien, yo puedo cambiarlo de la siguiente manera. Rename table bares. ¿A qué lo van a cambiar? Tu bar. Entonces, esta tabla que se llame bares, la voy a cambiar a bar. Y observen que la tabla ya no se llama bares, sino que se llama bar. Entonces, la forma como usted lo modifica, lo importante es que usted conozca la mayor cantidad de comandos que tiene el SQL. Porque repito, yo puedo borrar la tabla, si es que está vacía, por supuesto. La borro y la vuelvo a crear. Pero ¿qué pasa? Que ya la tabla ya tiene información. Yo ya no voy a borrar la tabla solo por cambiarle el nombre. Entonces yo ya tengo que hacer uso del rename. Ahora sí, ya no la puedo borrar. Si ya tiene información, esta es la forma correcta de cambiarle el nombre. Bien. Lo mismo, ¿qué pasa? Que me faltaron atributos aquí. ¿Sí? Entonces, si ya tiene información, yo no puedo borrar la tabla. Tengo que hacer uso de lo siguiente. Agregar atributos puede ser. Agregar atributos. Bien, entonces, para agregar atributos se usa el alter table. El nombre de la tabla ya no se llama, recuerden, ya no se llama bares, se llama bar. Miren que no importa que la tabla tenga el mismo nombre de la base de datos, ¿eh? Eso no es ningún problema, no es ningún impedimento. Alter table bar, add, domicilio o dirección, y le pongo que sea el tipo varchar 60. Ah, caramba. Varchar 60.
Bien. Y otra más. Alter table var, por ejemplo, número de pedido, de tipo de small in. Listo. Para ejecutar las dos solas, si ejecuto esta, ejecuto línea por línea, pero voy a seleccionar y voy a ejecutar con el de acá. Entonces veamos, tengo que aquí aparecer dos nuevos atributos. Ya están listos, vamos a ver. Aquí está, ¿ve? Dirección y número de pedido. Listo, hemos agregado dos atributos. Con el tiempo me di cuenta que hay un atributo que ya no lo necesito porque por alguna situación ya ese atributo no me sirve. Pues bien, también tenemos la opción de eliminar atributos. Por supuesto que esto que está aquí no es necesario para el trabajo en caso que ustedes lo hagan bien esta estructura. Pero por ahí se le olvidó algún nombre, algún atributo, pues no borre la tabla, sino que aplique esto que está aquí. Pero si usted creó bien la tabla, no hace falta que usted ni modifique el nombre, ni que le agregue o elimine atributos, ¿sí? Esto lo hago para que sepan que existe la manera de hacerlo. Entonces, yo elimino atributos. Voy a eliminar esta que dice numpd, voy a eliminar esta. Bares. Y aquí voy a usar un comando que es drop. ¿Y qué le digo? Column, borre la columna. Num se llama numpd. Listo. La ejecutamos. A ver, aquí tenemos un problema. Bares. Ah, perdón, no se llama bares. Se llama var la tabla. Ojo, la tabla. No estoy trabajando con var del de aquí, sino con var el de aquí. La tabla. Bien, ejecutémoslo. A ver, falta una más. numpd. Numpd. Mire, todos estos errores que salen, ustedes tienen que interpretarlos. Ojo, aquí me está diciendo que numpd no está existiendo. ¿Por qué? Porque no es subraya p, sino numpd. Todo está en inglés. Tenemos que aprenderlo. Es mejor que nos salgan errores para poder irlos reparando y no que todo nos salga bien. Veamos. Y observe, ya no está numpd, ¿ve? Listo. Bien. Última cosa que le podría también ocurrir, que el campo le quedó muy pequeño o muy grande y no es 60, sino 50 o es 70, pues yo también lo puedo cambiar. Así como le puedo cambiar, aparte de el nombre también, si quisiera le cambio, así como le cambio a la tabla, yo al atributo también le puedo cambiar el nombre. Veamos. Modificar atributo. Veamos. Alter table, bares, change. Por ejemplo, domicilio, me parece que está muy grande, por ejemplo. Entonces yo le voy a poner domicilio. Perdón, dirección. Y se le voy a poner como domicilio, por ejemplo. No como dirección, sino domicilio. Y que siga siendo, aquí le puedo poner que sea de 50, de 70, o mantener el mismo atributo, la misma dimensión. ¿Sí? Bien. Entonces, se llamaba dirección, ahora vamos a poner domicilio. A ver, tenemos otra vez, me equivoqué siempre, var. Por favor, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en su momento. Observen, ¿ve? Domicilio. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí con nuestra primera tabla para continuar ahora creando las otras tablas? Hemos creado esta, tenemos que crear estas 1, 2, 3, 4, 5 y después crearemos los atributos, las relaciones y todo eso. Bien, ¿alguna duda? Si no, continuamos. Por ahora todo claro, profe. Perfecto. Entonces, voy a continuar con crear esta tabla, crear tablas. Esta es la tabla var.
Ya está la tabla var. Ahora voy a crear la otra tabla. Esta se va a llamar propietario. La tabla propietario. Y voy a escribir todo el código. Cédula del titular. Recuerden, no es varchar, porque este sí, siempre la cédula tiene 10 dígitos. Por lo Profe, tanto, dígame. nombre de propietario que escribió mal ahí. Ah, perdón. Propietario. Ahí parece que está bien. Ya, entonces, cédula, ya sabemos que es char porque siempre va a ser de 10 dígitos. No puede ser menos. Es más, con un check que más adelante vamos a ver, ustedes pueden poner, porque yo le puedo poner como char, y cuando yo ingreso, si quiero, le dejo con 9 caracteres, porque me equivoco, le pongo 8 y me lo va a aceptar. Pero ya vamos a hacer con lo que se llaman restricciones, con los checks, de que no, que si no tiene 10 dígitos, no lo permita guardar. Bien, no null. Nombre. No null. Domicilio. Varchar de 60. Ese si quiere le pone o no le pone la dirección, no le vamos a poner no null, le damos la opción. Esta va a ser una variable, una foreign key, pero todavía la tabla no lo sabe, pero lo estamos creando. Va a ser de 5. Ya mismo, ya la vamos a crear, no null. Bien, lo vamos a embellecer y la ejecutamos. 1, 2, 3, 4, está bien, ya. Perfecto. Vamos a crear la otra tabla. La tabla empleado. Bien. Y sí, comenzamos. Esta tiene cédula del empleado, char de 10, not null. ¿Qué más tiene este? Tiene también nombre. Y tiene domicilio. Domicilio, varchar de 60, pero también le vamos a dejar que puede ser nulo, es decir, que puede ser en blanco. Si quiere le ingrese, si quiere no le ingrese. Bien, tenemos los 3 campos, cédula, perfecto, ya. Vamos a ejecutarla. Listo. Vamos a crear nuestra tabla existencia. Existencia. Ya. Esto tenía... ¿Qué más tenía? Cantidad. Small in. Not null. Precio. Decimal. Aquí, por ejemplo, en decimal, usted le puede detallar que la dimensión del campo es 10 y de esos 10, 2 dígitos van a ser para decimales, es decir, 8 para la parte entera y 2 para decimal. Precio, código del bar, varchar. Es importante que cuando usted use vaya a ser un foreign key, que este sea del mismo tipo con el cual usted va a enlazar. Mire, el código de bar es varchar de 5 y aquí el código de bar es 3. Mire, ahí no. Debe ser el mismo tipo.
3. ¿Sí? Del mismo tipo debe ser, ni más ni menos, del mismo tipo y de la misma dimensión. Déjeme ver, sí, perfecto. Ya, 3. No nulo. Parece que está bien. A ver, código del artículo, nombre, cantidad, precio, código ya. Es char. Dígame. Es char. De Ah, marcha. perdón. Gracias. Listo. Eso está muy bien. Perfecto. Existencia. La otra tabla tenemos localidad. Veamos el que creamos acá. Aquí teníamos también, mira aquí, ¿ves? Aquí, ¿sí? Podemos hacer uso de esto de aquí. Vamos a cambiar esto de aquí. Déjeme copiar esto. Esto es como un adicional. Aquí, si la hace, le tiene que poner modificar atributo. Me olvidé, me equivoqué. Modificar atributo. Entonces, alter table bar. Ah, no, este no es este, perdón. Este no es. Es este de acá. Es este. Este. Alter table bar, dirección es code bar. Vamos a ponerle el mismo, no hay problema, es code bar. Le cambiamos a char de 3. A ver, code bar. Listo, ahí sí. Eso hay que tener mucho cuidado, si no, nos da problemas. Sigamos aquí, create table. Localidad. El código de localidad. Por aquí arriba usamos un código localidad. ¿Dónde está? Aquí. Es tipo integer, ¿ve? Integer. Not null. Nombre. Varchar 60. Not null. Me parece que son, sí, esos dos campos. Perfecto. Entonces, ejecutémoslo. Entonces, veamos. Veamos qué es lo que hemos creado. Tenemos propietario, ya creamos. Var también. Localidad y existencia. Ya creamos empleado. Pero observen que esta es una relación de muchos a muchos. Y aquí hay una tabla intermedia. Entonces, vamos a crear también esta tabla intermedia. Vamos a crear esta tabla intermedia. Tabla intermedia que va a unir var con empleado. Entonces, la creación es la misma, solo que sepamos que es una tabla intermedia. La creación es la misma. No tiene nada de raro en cuanto a crear una tabla intermedia, sigue siendo una tabla. Es el código del var, que es char de 3. Cédula del empleado, que es char de 10. Y tenemos la función, es decir, ¿qué función cumple ese empleado? Mesero, animador y esas cosas. Y función va a ser varchar, o si es guardia, varchar 9, no null. Aquí hay algo importante que debemos entender. Todas las tablas deben tener su propia clave primaria. Propietario es cédula, var es code, localidad es localidad, existencia es y empleado es la aquí. Pero var empleado, hacer una tabla intermedia, tiene dos foreign key y una propia. Entonces, también requiere de una clave propia.
¿sí? Una clave propia. Entonces le vamos a crear aquí arriba un ID de tipo integer, de tipo, a ver, un rato, aquí sí déjenme ver una cosita. Déjenme ver una cosita. Parece que es aquí, auto increment. Es decir, que automáticamente me le ponga 1, 2, 3, 4. Entonces yo le voy a poner aquí auto increment. Es decir, ese integer se va a crear solito. Ingreso un código var, un cédula empleado y una función y se pone 1. Creo el otro, se pone el 2. Si quiero, yo se lo pongo. Si no, automáticamente lo va a crear. Bien. Estas cosas tenemos que irnos dando cuenta, ¿sí? Bien, voy a ejecutar esta última tabla. Tenemos un problema aquí. Dice aquí, a ver, incorrecta la definición. Aquí. Nos falta, profe, el primary key. Eso lo vamos a crear abajo. Los primary key ya lo... Como les dije, yo puedo ponerle aquí. Primary key. Pero voy a hacerlo abajo. Pero ustedes, repito, esto lo pueden hacer. De ponerle primary key, lo pueden poner aquí automáticamente. ¿Sí? Pero parece que en este caso, para el auto incrementable, parece que sí me está obligando a poner el primary key. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Que me está obligando a ponerla. Acá en estos no. Vamos a ver aquí. Ahí está, ya está. Veamos qué nos dice aquí. Ya. Para los primary keys sí me obliga a poner el primary key directamente. Para los otros se lo vamos a crear aquí abajo. Bien. Estamos. Bien. Ahora sí. Veamos qué tenemos ahora aquí. A ver. Ahora sí. Creación de llaves primarias. Aquí vamos a crear todas las llaves primarias. Recuerden que todas tienen que tener llave primaria. Por ejemplo, aquí va a ser el código del bar para bares. Aquí va a ser cédula titular. Y así. Cada una vamos a crearla aquí. Entonces, vamos primero creación de las tablas. Vamos a ver. Para hacer eso se usa alter table, el nombre de la tabla, add, constraint. Es muy importante poner este constraint, un nombre que nosotros, constraint, con un nombre que nosotros vamos a conocer y cuando queramos la invocamos para saber que esa es una clave primaria. Si yo no le pongo el constraint, el MySQL, el Workbench, me le pone un nombre medio complejo, pero también le ponen, pero no, yo quiero personalizarle y ponerle mejor yo, que va a ser un primary key del bar. ¿Cuál va a ser? Mi primary key va a ser code bar. Punto y coma, a ver, faltó algo aquí, primary. Listo, veamos cómo queda bonito aquí. Perfecto. Entonces, aquí yo voy a crear mi primer índice. Observen aquí que hasta ahora yo no tengo nada en primary key, no tengo nada en índices, ¿ves? A excepción de la que hicimos ahora último, que esta sí tiene, ¿ves? Que es el campo ID, ¿ves? El resto no tiene, porque se lo creé aquí. Al resto se lo creo acá. Bien, voy a crear esta. Voy a ejecutarlo. Aquí tenemos un problema. Ah, otra vez. Es bar. Así que me olvido el nombre. Bar. Y observen que ahora sí bar ya tiene su primary key, ¿ves? Y eso es lo que voy a hacer con cada uno. Voy con el siguiente.
Voy a poner los otros y los ejecutamos todo de un solo. Ya está aquí, ya está ejecutada. Ejecutamos las otras. Ah, este no era var, mira, perdón, me equivoco. Aquí esta es localidad. Esta no es de la que ya esta ya creamos la clave primaria. Ahora es localidad. Esta acá es del propietario. El resto es igual. Constraint. PK. Propietario. Recuerden que este nombre se lo ponen ustedes. Propietario, se lo ponen ustedes. Primary key. Cédula titular. Ya tenemos las tres primeras. Veamos la otra. Alter table. Miren, la hago de esta manera para que ustedes y todos aprendamos. Porque yo esto, así como le hice aquí, yo se las pude haber puesto aquí también. ¿Sí? También lo pude haber hecho aquí. ¿Sí? Pero lo estoy haciendo separado. Entonces, hay varias formas de crear, de estructurar las tablas. Aquí mismo o de forma separada. Como estamos aprendiendo, lo vamos a hacer todo separado. Bien, alter table, propietario, empleado. Ax constraint, PK, empleado, primary key, set empleado. Bien, ¿quién más me falta? Existencias. Existencias. Aquí. Recuerden que aquí puedo haberle puesto así, pero como me doy cuenta le voy a cambiar el nombre, ¿sí? Para que sea bien. Recuerden que este nombre no le puede escribir lo que ustedes quieran, pero siempre es importante que la acompañen con PK para saber qué es primary key. Foreign key, FK. A ver, tenemos existencias y la última es empleado. Ya ustedes verán si quieren copiar y después le cambian. A mí me gusta escribir bastante, así hasta me aprendo de memoria todo. ¿Sí? Entonces la última es var empleado. Ah, var empleado. Var empleado. Ah, ya. Perfecto. Var empleado. Var empleado. Ah, ya. A ver. Según el diagrama, según este diagrama, este sí tiene primary key. ¿Y cuál va a ser el primary key? Va a ser una en conjunto de las tres. Es decir, la primary key va a ser código de var, cédula empleada y función. Recuerden que los primary key no se pueden repetir. Entonces, código var puede ser 1, cédula empleado puede ser 1 y función puede ser 1. En la otra, código var puede ser 1, cédula empleado puede ser 1, pero la función tiene que ser diferente. Entonces, los tres van a ser primary key. Por lo tanto, aquí no vamos a hacer esto que hicimos aquí. Esta no la hacemos. Sí, esta no lo vamos a hacer por ahora. Quiero hacer solamente esto. Drop table. Var empleado. Déjeme borrar esta. Dog table. Hasta me equivoqué el nombre. Le van a cambiar, ya mismo le renombramos empleado, me equivoqué. Bien. Ya. Esta no la voy a usar por ahora, la voy a borrar. Y ahora sí le voy a cambiar aquí empleado. Y vamos a crear esta. Sí, entonces sí tiene su propio constraint, su propio primary key que va a ser en conjunto. Entonces, constraint PK. Miren, siempre les digo
todas las tablas tienen trabajo de formas diferentes. Y son ustedes que se tienen que dar cuenta cuál es el primary key, cómo puede estar compuesto el primary key. Las primeras, los primary keys son individuales. Por ejemplo, en este primary key lo hacen tres atributos, hacen el primary key. Entonces, en esto, uno le puede enseñar varias formas, pero hay veces que una tabla se hace de una manera y una tabla se hace de otra manera. Es por eso que uno tiene que aprender de todo, las sencillas y las que son un poco más complejas. Entonces, primary key. Y aquí le voy a poner cogbar, coma, cédula, el empleado, coma, y la función. Bien, veamos si está. Ya, listo. Entonces, voy a seleccionar, ya la primera ya está hecha, voy a seleccionar hasta aquí y vamos a ver si nos resulta. Aquí tenemos un problema. Existencias. Es existencia. Como las aquí ya están creadas, solo voy a marcar. En ese momento, un error de ahí para abajo no la hizo. Entonces tengo que marcar estas de aquí. Perfecto. Entonces ya hemos creado todas las primary keys de var, bueno, de var empleado. Aquí, por ejemplo, cuando vemos el índice, observen que ahí están las tres, ¿ves? Entonces ya tenemos esto que está aquí. Ahora, vamos a crear estas otras, si es un poquito más complejo, que son la creación de las llaves foráneas, es decir, de las relaciones que hay entre una y otra tabla. Y ahí tenemos que darnos cuenta de esto. Por ejemplo, entre propietario y var, ¿cuál es la que la relaciona? Acá está el código de var, ¿ves? Entonces, aquí, en esta tabla, yo tengo que crear la restricción del foreign key. Aquí tengo que crear un foreign key, porque tiene también aquí ¿ves? Una restricción. Aquí no hay que crear ninguna relación. Aquí hay que crear una relación. Aquí no hay que crear relación. Y aquí sí hay que crear relación. Entonces, las relaciones se hacen donde están los foreign key, ¿sí? Los atributos que me relacionan con otra tabla. Bien, entonces, vamos a poner aquí. Creación foreign key. Bien, entonces, repito, la relación se la crea donde está el atributo que me lo conecta con la otra tabla. Y siempre recuerde, está en la que dice muchos. Entonces aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí en var voy a crear una porque aquí tengo un muchos, ¿ves? Con este código localidad, con esta tabla que dice localidad. ¿Cómo la hago? De la siguiente manera. Alter table. Recuerde, ahí voy a poner donde la voy a crear. ¿En dónde la voy a crear? En var, ¿ves? No la voy a crear acá. Entonces le pongo la tabla, ¿ves? Var. Y lo mismo que está arriba, add constraint. Y ahora voy a usar el foreign key. Y siempre es bueno aquí usted poner las dos tablas de las cuales está haciendo la relación. Var, localidad. Cualquiera que lee esa, dice FK var localidad, ya, se relaciona entre var y localidad. Ya no usamos primary key, sino foreign key. Foreign key. Foreign key. ¿Y cuál va a ser? Code localidad. Code localidad. ¿Y con quién la voy a relacionar? Pues la voy a relacionar con localidad. Y allá, en localidad, ¿cómo se llama esa variable con la cual la voy a relacionar? Pues tiene el mismo nombre. Recuerden que pueden tener nombres diferentes. Aquí puedo haber puesto código de var 5, pero el tipo y
y la dimensión debe ser el mismo. El nombre puede ser diferente, pero en este caso hicimos uno que tenía el mismo nombre. Se aconseja que siempre lo pongan el mismo nombre. No es obligación, pero se aconseja que le pongan el mismo nombre. Ya creo que ya no nos permite embellecerlo. Bueno, para que se vea mejor voy a bajar esto. Ahí para no hacerlo tan grande. Ya, entonces, ¿dónde hago la relación? Repito, ¿dónde la hago? Donde tengo la foreign key. Aquí la tengo, ¿ves? Porque esta localidad la voy a unir con la de aquí. ¿Y dónde me doy cuenta? En esto que tiene muchos, ¿ves? Ahí tengo que hacer la relación. Entonces, alter table, el nombre de la tabla, a contrail le pongo el nombre, foreign key, y entre qué tablas voy a enlazarla. Aquí en var, ¿cómo se llama esa variable? Aquí se llama código localidad. ¿Con qué tabla la voy a relacionar? Reference con localidad. Y allá en localidad, ¿cómo se llama ese atributo? Pues tiene el mismo nombre. Bien, voy a ejecutarlo y las otras las escribimos una sola y las ejecutamos. Pero para ver, vamos a hacer esta primero. Bien, entonces, veamos a var y observen. Ya se creó una nueva, ¿ves? Foreign key. Donde código de var la estoy uniendo aquí, ¿ves? Este es var, sí. A ver, perdón un ratito. Déjenme ver. ¿Con cuál? Con localidad. Vamos a ver aquí. A ver, aquí. Observen que la estamos ya enlazando con código de localidad, ¿ve? Ya hay un foreign key. Ya tenemos un foreign key. Aquí tenemos varios. Tenemos el código del var, ¿sí? El CEO del empleado y la función. Esta, es que ya tenemos acá arriba, ya, perfecto. Listo. Entonces aquí podemos observar cada una de cómo se va a ir trabajando. Aquí podemos ir observando cada una de ellas. Perdón. Esto está acá. Esto no va aquí. ¿Dónde saqué esto yo? Ya. Perfecto. Ahora voy a crear las otras. Y ahí sí las ejecuto todo de un solo. Espérese. Algo que me faltó aquí. Algo que me faltó. Es importante esto que está aquí. Déjeme mostrarle acá. Cuando uno hace una referencia entre una tabla y otro, mucho ojo, y aquí viene la situación de las tablas fuertes y las tablas débiles. Yo en las tablas fuertes puedo borrar todo lo que quiero. Perdón, en las tablas débiles yo puedo borrar todo lo que quiero en las tablas débiles. Puedo borrar datos y no hay problema. Pero ¿qué pasa que borro en la tabla fuerte, borro código de localidad o hago algún cambio? Se sobreentiende que al hacer un cambio aquí, una actualización, automáticamente acá debe suceder. Si elimino un código de localidad, ¿qué quiero que pase con lo que están acá? Que se borre, que se mantengan, que se pongan null. Entonces, cuando hay ese tipo de relación, es entonces lo que tenemos que decirle aquí al final, ¿sí? Esto que está aquí, observen. Mucho ojo con esto. Si le pongo restrict, no permite hacer ningún cambio, no permite eliminar ningún dato en la tabla fuerte que me vaya a afectar a mi tabla débil. No permite hacer cambios, no. Está restringido, no puede ni modificar ni puede eliminar. Ahora, ¿qué pasa si le pongo cascade? Y en mi tabla fuerte yo borro un dato. ¿Qué sucede en la tabla débil? También se eliminan. Automáticamente yo elimino aquí y automáticamente se eliminan acá. Si yo elimino un registro de aquí, no hay problema, no pasa nada. Pero el problema es cuando yo elimino en mi tabla principal un código que me sirva en otra. Cuando yo le pongo cascade, borro aquí y me va a borrar en todas las otras tablas. Si es que están relacionadas, ese mismo código me los va a borrar. Y observen que los borra
los borra, ¿sí? Borré el departamento 10 y observe, borra el 10, toda la línea, todo el registro, y se actualiza, ¿ve? Acá ya quedan 2 y en la tabla de empleados ya van a quedar solamente 2. Ese es Cascade. Hay otra, set null. ¿Qué significa set null? Si yo la codifico como set null, yo al borrar el dato, sí, lo elimina, pero observen que acá me los eliminó físicamente, ya no ocupan espacio. Pero de esta manera, observen que le pone null, ¿ve? Siguen habiendo 1, 2, 3, 4, 5 datos, pero ya no existe el 10. Le ha puesto null. Y aquí todo depende de qué es exactamente, qué le sirve. Aquí le brindan diferentes posibilidades. ¿Cuál es la más usada? Esta. Pero aquí le da varias posibilidades. Y otra tiene la no action. ¿Qué significa? Que si yo elimino aquí o actualizo acá, acá no pasa nada. Se siguen manteniendo los datos, ¿ves? Pero el problema es que yo ya no podré relacionar este dato con esta tabla. Por eso aquí ustedes tienen que ver. Pero nosotros vamos a usar este, ¿ves? El Cascade. Ese es el. ¿Cómo lo utilizamos? De la siguiente manera. Un momento. Bien, voy a borrar primero esta de aquí porque aquí me faltó. Voy a borrar esta porque esta ya está creada. Voy a borrarla. ¿Cómo yo borro esto? A ver, alter table. ¿En dónde es? En var. Drop. Perdón. Drop. Y aquí es importante el constraint. Primero indicamos foreign key. Y le ponemos el constraint. ¿Cuál constraint? Este, ¿ves? ¿Listo? Y borro. Voy a borrar esa relación que está ahí. Perfecto. Ya la he borrado. Ya no tenemos nada aquí. En la nueva, la que habíamos creado, ya no tenemos. A ver, sí. A ver, el índice en primary key tenemos. Ya, aquí no. Perfecto. Ahora, observen. Observen. A ver, ¿dónde está? Déjenme ver una cosita primero. Ya, perfecto. Borremos esto. Listo, ya borré esa. Voy a ponerla aquí. Ya que hice uso, le tengo que etiquetar eliminación de foreign key. Bien, voy a crearlo otra vez, pero aquí al final voy a poner lo siguiente. On delete, cascade, y ahí que se le pone el nombre, on update, cascade. Listo. Entonces, mucho ojo con esto. Es muy importante porque este me va a decir si voy a eliminar, ¿qué pasa con la otra tabla? Si voy a actualizar, ¿qué pasa con la otra tabla? Pues exactamente actualícela. Lo que yo acá actualicen en las otras tablas. Lo que yo elimine aquí, eliminen las otras tablas. Listo, esto vamos a ponerlo para acá arriba. Bueno, ahí déjenme. Sí, porque ya mismo quiero ejecutar todo un solo. Ya. Bien. Vamos a hacerlo. Perfecto. Ya. Listo. Listo. A ver. Vamos ahora, esta ya la creamos. Voy a poner aquí una para no equivocarme, que ya está hecha. Aquí. Acá nomás son 2. Ahí. Ahora voy a hacer las otras que me faltan. A ver. Ya hicimos F, vale, vamos a hacer esta de acá.
Alter table. ¿Dónde la voy a hacer? Vamos a hacer la de existencia con var. Vamos a ver cómo está esa la existencia con var. Existencia con var. ¿Dónde? La tengo que hacer acá, ¿ven? En existencia, ¿ven? Entonces la tengo que hacer en existencia. Existencia. Ya. Existencia. A constraint. Le ponemos un nombre. Es decir, entre qué tabla y qué tabla vamos a hacer. Sería lo más óptimo. Foreign key. ¿Cómo se llama aquí? Code var. ¿Con qué tabla? Con var. ¿Y cómo se llama ya? Code var. Y esto igualito. Vamos a hacer las otras y las corremos todos de un solo. A ver. A ver, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hacer la de empleado. Déjenme ver cómo está la de empleado. Empleado. Vamos a ver esta. La de var empleado. Esta. Recuerden que siempre se la hacen la que tiene muchos. Y vamos a ver esta cómo se hace. Bien, alter table. Esta se llama var empleado. Var empleado. Add constraint. Recuerden que esta que está aquí es var empleado y esta con esta. Vamos a hacer primero esta con esta y después esta con esta, pero siempre en esta tabla. Ya, FK, vamos a poner var empleado, que es la intermedia. ¿Con quién? Con var. Foreign key, code var, reference, var, code var. Esto lo vamos a copiar. Entonces, lo que hemos hecho aquí es esta con esta. Ahora tenemos que hacer esta con esta. Es decir, el cédula empleado con la de acá. Prácticamente es la misma. Vamos aquí a cambiarle un par de cosas. Es var empleado, adiciona un constraint, pero ya no le vamos a poner el mismo nombre, porque ahora es var empleado con empleado. Y aquí es cédula empleado ¿con quién? Con empleado. Y aquí se va a llamar también, creo que se llama set empleado. Ya. Bien. Hasta ahí prácticamente ya la vamos a correr. Hemos creado todas las relaciones. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 1, 2, 3, 4. Parece que nos faltaría una. Vamos a ver cómo está. Ah, me está faltando propietario. Esa no la hice. Bueno, vamos a hacerla aquí. Me faltó propietario. Alter table. Propietario. Déjame ver esa, propietario. Esta. ¿Ves? Tengo que hacerla aquí, ¿ves? Con var. ¿Cómo se llama? Code var. Propietario. A constraint. FK. Propietario con el var. Foreign key. ¿Cómo se llama aquí? Es code var. Abajo referencia con var. Code var. A ver, aquí tenemos un pequeño problemita que nos dice, a ver, alter table, propietario, ahí, listo, ahí están las 5 restricciones. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. A ver, 1, 2,
3, 4 y 5 restricciones. Esas mismas restricciones debo tener aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, voy a seleccionar esta. Aquí está. Voy a seleccionar esta hasta aquí. ¿Listo? Y veamos. Esta. Si no tenemos problemas, errores. Perfecto. No tuvimos errores. Bien. Raro, pero siempre es bueno a veces tener errores. Bien. Ahora, una vez que tenemos hechas todas las relaciones, vamos a ver cómo obtenemos este gráfico que está aquí. El Workbench tiene algo interesante que yo puedo partir del código y después tener este diagrama, el de entidad-relación. O dos, puedo hacer el diagrama de entidad-relación con todas estas cosas y yo obtener el código. Pero nosotros lo hemos hecho con código, que es mucho más interesante el aprendizaje de estos códigos. Bien, ¿cómo yo realizo ese diagrama? Aquí, en Database, Reverse Engineer. Esta primera parte no le hago nada. Simplemente Next. No hay errores. Continúo. En esta segunda parte yo elijo, selecciono la base de datos. var. No hay errores. Avanzo. Me está diciendo que hay 6 tablas. Si las quiero ver y si no, ejecuto. Next. Y terminamos. Y observen que yo ya tengo mis tablas. Y aquí yo tengo mis tablas, ¿ves? Prácticamente el Workbench me da ya mi diagrama entidad-relación. Donde aquí yo puedo ver cuál es el primary key, ¿ves? Me lo marca. Y el nombre. ¿Sí? Puedo ver todo eso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo puedo grabar esto. Lo puedo eliminar y volverlo a hacer si me he olvidado en algo. En fin, puedo hacer varias cosas. Pero voy a continuar acá. Bien, preguntas, por favor. Dudas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Observen que aquí se me crean, ¿ve? El foreign key, mire, ¿ve? El nombre, ¿ve? Aquí se crean, ¿ve? Los nombres, ¿ve? Los foreign key, ¿ve? Aquí están, ¿ve? Y yo puedo ver con cuál me estoy enlazando. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Porque ahora voy a entrar con las cuestiones de las restricciones de los checks. Es decir, voy a hacer lo que aquí me pide. Miren. Los valores del campo horario solo pueden ser OR 1, OR 2 y OR 3. Una restricción. Porque mientras no esté la restricción, yo puedo insertar cualquier dato. Pero no, yo quiero solo que permita OR 1, 2 y 3. En existencia no deben existir datos negativos ni cero. Entonces, esto que está aquí, voy a hacerla como referencia. En el trabajo que ustedes tienen que hacer, algunas tablas, algunas de los trabajos dicen qué restricciones hacer. Y si no, ustedes tienen que poner restricciones. Ustedes tienen que poner las restricciones. Entonces, yo voy a poner la primera restricción. Voy a poner aquí la primera restricción. Entonces, vamos aquí. Creación de los checks. ¿Ya? De los check table, como quiera. Ya. Creación de los checks. Voy a poner el primero. Vamos a ver cuál tenemos aquí el primero. El de los horarios. Déjenme copiar esto para saber qué hemos hecho. Yo voy a copiar esto. Los valores del campo horario son esos. ¿Sí? Entonces, voy a buscar
la del campo horarios. Y hago lo siguiente. Alter table. Y veamos primero dónde está eso de horario. ¿En qué tabla está horario? Aquí, ¿ves? En bar. Bien, en bar. Entonces, alter table, bar, lo mismo. Add constraint. Pero los primary key, PK. Los foreign key, FK. Los check siempre tienen CK. No es obligatorio, repito, pero siempre es importante, sabemos que check es CK. Yo puedo ponerle cualquier nombre, pero es importante que respeten esa nomenclatura, ese consejo que se le da. Horario. Un nombre. ¿Qué quiero hacer aquí? Check. Y entre paréntesis voy a poner las condiciones. Horario. Horario es porque así se llama, ¿ven? Horario. ¿Qué debe tener horario? Debe estar in. ¿Sí? Horario debe estar en. Or 1, coma, or 2, coma, or 3. Cierro este y cierro este. Vamos a ver si hay una. Bien. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo aquí? Que en la tabla bar voy a crear una restricción que le voy a llamar seca horario. ¿A qué atributo le voy a poner una restricción? Al atributo horario. ¿Y qué debe tener este atributo? Significa, aquí vamos a usar algunos, in, igual, mayor, diferente, pero aquí le decimos que debe estar incluido, deben tener en uno de estos tres. O puede ser OR 1, o puede ser OR 2, o puede ser OR 3. Esto que está aquí, no lo vamos a ver ahora cómo actúa, pero sí lo vamos a crear. Ya cuando insertemos datos, que será en los usos de los DML, que será después en la próxima clase, ahí vamos a ver cómo actúa cuando ingresemos datos. Por ahora lo vamos a crear. Bien, entonces voy a crearlo. Bien, no hay error, está creado. Ahora voy a crear lo otro. Vamos a crear otro más. Voy a crear el que dice, ya, vamos a crear este. No es posible dar de alta existencia precios cero o negativos. Entonces vamos a crear este. ¿Dónde está existencia? Esa la tenemos. Existencia, ya está en la tabla. A ver, en la tabla de existencias está esa. Ya. Bien, vamos a ver entonces. Lo mismo. Esto es igualito. Pueden escribir ustedes en mayúscula, minúscula, no importa. Alter table, existencia, a constraint, seca el precio. A ver, déjenme ver un ratito. A ver. Ya, es en cantidad porque ahí está la existencia, no es en precio, sino seca cantidad, porque es el que me va a dar la existencia. Cantidad, chet, y aquí entre paréntesis voy a poner la condición. ¿Cuál va a ser? Que cantidad sea mayor que 0. Es decir, que aquí solo, en este campo cantidad, solo va a haber cantidades positivas. No va a haber ni 0 ni negativo. Si me equivoco y le pongo menos, significa que me va a aceptar números negativos, pero dice que no debe existir negativos, por lo tanto le pongo 0. Vamos a crear esta restricción. Listo. ¿Qué otra restricción más tenemos? Allá. Que el campo función solo puede tener camarero, seguridad y limpieza. Perfecto. Vamos a copiar esto. Vamos a crear esta. Listo.
Vamos a crear esta. Repito, ustedes pueden en cambio hacer, y yo quiero, estas no se las voy a enseñar. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, el de la cédula. En este caso, no sé ustedes qué otro atributo tengan que les obligue a poner, si les puse 5, una dimensión de 5, que lo obligue a poner los 5 caracteres. ¿Sí? Si es un varchar de 5 o si es un char de 5, si lo dejan así nomás, si le ponen 5, le acepta 1, 2, 3, 4, 5. Pero si usted le hacen una restricción de tipo check que les diga, en este atributo que está declarado de 5, pues exactamente quiero que ingresen 5 dígitos o 5 campos, 5 caracteres, ni más ni menos. Eso lo hacen ustedes, esa restricción. En algunos casos tienen que ustedes crear las restricciones, pero repito, deben ponérselas aquí arriba. Alter table, var empleado, porque ahí es que voy a poner la función, porque recuerden que ahí está la función. Aquí está la función. Aquí ve. En var empleado está la función, ¿ya? Entonces, en var empleado, constraint, ck función. Entonces, función, perdón, chat. Y muy parecido a esto que está aquí. Muy parecido a esto que está aquí. Solo que aquí va función. Y aquí va camarero. Seguridad. Limpieza. Limpieza. ¿Listo? Ejecuto esto. A ver, aquí hay un problemita. Otra vez. Bien, ahí sí. Ejecuto. Y listo. Este voy a guardarlo también para subírselos a ustedes. En los scripts se los voy a guardar para subírselos. Que esto, por ejemplo, yo grabo este script y eso es lo que ustedes tienen que enviarme a mí. El script. Voy a guardarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde yo guardé estos scripts? Aquí los voy a guardar. Poner la fecha es 3 de febrero. Listo. Pues este archivo que yo generé es el que ustedes tienen que enviarme más la portada. Perfecto. Entonces yo ya tengo creado toda esta situación. Ahora, ¿qué les voy a calificar a ustedes cuando me envíen? Voy a borrar todo esto. Voy a cerrar. A ver, antes de enseñarle, cuando ustedes me envían, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Para decirles cuando yo entro a la plataforma y qué es lo que voy a descargar y cómo lo voy a ejecutar para ver si está correcto o no. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor. ¿Estamos claros? Esto no es complicado. No es complicado. ¿Sí? Pero tienen que practicar y tienen que hacerlo ustedes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no, pues les voy a decir qué es lo que voy a hacer yo. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. El PDF es solo la portada, ¿no? Sí, tienen que enviar PDF, un archivo PDF, y ahí va a ir la portada. Tienen que enviarme el script, que es lo que ahorita generé. ¿Ya? Y estos dos archivos tienen que estar comprimidos, ya sean en RAR, ya sea en zip, pero esos dos archivos me lo tienen que enviar. El PDF, que es la portada, más este script que ahorita generé. Y me lo envían comprimido. En un RAR, en alguno, pero un comprimido, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro eso? Para ir a la Profe, parte... Dígame. ¿es necesario poner también el truncate o no? Así, porque está en el DDL, o solo
Si no, Puede ir la que nosotros queremos. lo que ustedes van a utilizar. Lo que ustedes van a utilizar. Sí, lo que ustedes van a utilizar. Por supuesto, tengan en cuenta que el truncate también lo pueden usar. Pero para este trabajo, si no lo necesitan, no lo tienen que hacer. ¿Sí? Bien, voy a borrar este febrero, voy a borrar esto. Voy a grabarlo. Y voy a borrar esta tabla que creé aquí. Que es lo que, repito, esto es lo que voy a hacer yo. Ya. Listo. Ahora, yo entro a dentro de la plataforma, voy a buscar, por supuesto, buscaré quién lo envía, pero me importa este script. ¿Dónde está? ¿Dónde grabé este script? Aquí está. Entonces, yo lo que voy a hacer es abrir el script, voy a abrir el script, voy a seleccionar todo, voy a seleccionar todo y voy a ejecutar. No debe salirme ningún error. Si está todo bien, por supuesto, como estaba trabajando, puede ser que a mí me salga un error, pero ustedes tienen que probar y esto no debe tener ningún error. Veamos. Va a demorar un poquito. Demora esto un poquito, pero esto es lo que yo voy a hacer. El momento que me salga una X, ya para mí hasta ahí tengo que revisar, porque no me voy a poner a revisar si ustedes se equivocaron y en vez de poner existencia le pusieron existencias. Por eso esta prueba tienen que hacerlo ustedes antes de enviarme el trabajo. Borren todo, carguen el SQL, seleccionen y ejecuten todo. Perdón, estaba hablando ahí y no tenía encendido el micrófono. Entonces, repito, no, con esto ustedes yo creo que no deben de tener ningún error al enviar el trabajo porque ya saben lo que yo voy a hacer. Hemos hecho en principio por métodos de enseñanza ejecutar línea por línea, pero como vieron después borré todo, guardé mi SQL, borré toda la base de datos, cargué el SQL, seleccioné todo y ejecuté.
Y como ven, no tuvo que haber ningún error. De principio a fin, todo se corrió. Ustedes, si en el momento les sale un error, pues tendrán que darse cuenta por qué. A lo mejor ustedes escribieron ahí un código por un momentito que no lo necesitaban. O lo necesitaban, perdón, por ese ratito, pero no lo querían para todo el trabajo. Entonces, o lo eliminan o lo modifican. Entonces, una vez que se ejecute, pues yo correré, como yo les dije, ver su diagrama entidad-relación, a ver si queda realmente con las relaciones que son correctas. Bien, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Espero Este, que... Dígame. estaba revisando las rúbricas y vi una parte en la que decía definición de datos. ¿A qué se refiere con esa parte? A esto, que definan bien los datos. Ya, ¿y documentación de instrucciones? A esto que está aquí. Ah, los comentarios. Que me indique qué hace cada cosa. ¿Sí? Listo, Son profesor. cosas que voy a revisar. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con la rúbrica sería bueno que me pregunten porque que no tengan duda porque con eso yo voy a calificar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ahí dice, voy a revisar la creación de los foreign key. Aquí están. Voy a revisar los checks. Aquí están. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, jóvenes. Esperando que esta tarea, este taller, lo envíen ya comprobando de que todo le funciona. Ni siquiera está para que yo le diga, ¿sabe qué? A ver, como que esto funciona o no funciona. No, no. Ustedes lo hacen, les funciona, vieron el diagrama, está igual que el hecho, que el proyecto, perfecto. No hay problema. Pero eso sí, definan bien los datos, porque yo no puedo ver que ustedes hayan definido una cédula y le pongan bar char de 10. No. Tiene que ser tipo char. ¿Sí? Si hay una cuestión de edad, por ejemplo, no quiero que le pongan integer porque eso ocupa demasiado. Vean en la tabla, en edad, small int, tiny int, ¿cuál de esas podría ser? Entonces, no tienen que poner cualquier tipo de atributos aquí. ¿Sí? No tienen que poner. Bien. Aquí tengo algunos checks, pero recuerden que ustedes pueden crear otros checks, como por ejemplo que en una fecha no me acepte ni más que esta ni menos que otra, que lo obligue a que me ingrese, si son de 5 caracteres, obligarlo a que me ingrese 5 caracteres. ¿Sí? Entonces, eso ustedes también tienen que hacerlo. Si tienen alguna duda, ¿sí? Me lo hacen saber. Recuerden que es el 7, tenemos 4, ¿cuánto es el 7? ¿Cuánto es el 5 que tienen que enviarlo? Entonces, por favor, no creo que ya después de esto tengan ningún problema. Bien, si no tenemos más preguntas, pues vamos a quedar ahí. Pónganse a trabajar. Les agradezco mucho la presencia de ustedes. Y como les dije, voy a procesar el video y les subo también este script, se lo subo ahí donde está el material. Que tengan una muy buena tarde y a trabajar, jóvenes.